Marcos López Hoyos, es jefe de servicio de inmunología aquí del Hospital Marqués de Valdecilla. Es además profesor de inmunología de la Universidad de Cantabria y desde hace varios años es director científico del IDIVAL, el Instituto de Investigación Valdecilla, y presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Así que no sé muy bien cómo ha encontrado tiempo para darnos esta ponencia, ¿no? Su área de investigación principal es, o ha sido en los mecanismos de intolerancia inmune, sobre todo en trasplante de órgano sólido, pero también ha colaborado en estudios de investigación en inmunología y patología mental, principalmente en psicosis. Bueno, es autor de más de 160 artículos y lidera proyectos de investigación con financiación competitiva. Así que nada, muchísimas gracias, Marcos, y todo tuyo. Gracias, Javier. Gracias por la invitación. La verdad que esta invitación, pues hombre, yo soy inmunólogo y participo un poco con los foros, ¿no? de psiquiatría y de general de neurología, pero lo cierto es que, como vamos a ver ahora y voy a empezar a compartir, es curioso, pero un compartimiento como era el del cerebro está mucho más relacionado con la inmunología de lo que pensaba yo cuando empezaba a estudiar inmunología. Estamos más relacionados de lo que pensábamos y de hecho mis relaciones desde el campo de la inmunología se han acercado con vosotros, con la psiquiatría, se ha acercado con la neurología y se ha acercado hasta con el daño cerebral agudo, porque todo eso tiene que ver con neuroinflamación, algo que hace un tiempo yo no pensaba realmente. Yo no soy experto en el campo, vengo de la inmunología, pero voy a intentar explicar un poco lo que es esto de la inflamación, lo que es la respuesta inmunitaria innata y conceptos que a mí me parece que son importantes, que tienen que quedar claros, porque muchas veces hablamos de inflamación de forma genérica y cuando tiene que ver, yo siempre digo que la respuesta inmunitaria es inflamación, básicamente. Y cuando hablamos de ello, tenemos que ver lo rica que es esa respuesta inflamatoria, lo altamente regulada que está y la cantidad de mecanismos que tiene de stop and go, ¿vale? Y eso es muy importante tener en cuenta. Esto es una foto de un comentario en Nature muy reciente que habla de los guardianes del cerebro como las células del sistema inmunitario, los leucocitos como guardianes del cerebro. Y el cerebro, todo el tema de comunicaciones entre neuronas y demás está en color morado, mientras que en verde podéis ver cómo hay componentes, hay células del sistema inmunitario que están también dentro del cerebro. Algo que, como digo, hace un tiempo pensábamos que era un órgano inmunoprivilegiado, totalmente aislado gracias a la barrera hematoencefálica de conexión con células de la respuesta inmune, y en realidad, en gran medida, eso es así, pero tampoco es del todo cierto. Sabemos que las células del sistema inmunitario, que se pueden diferenciar incluso en el hueso, en la médula ósea que tenemos en nuestro cráneo, en el hueso del cráneo, son células que se van a diferenciar y se van a diferenciar en todo lo que es el sistema inmunitario, y luego os enseñaré algo que es sumamente rico, y van a pasar a través de los senos a las meninges, y ahí van a ser capaces de interaccionar con nuestro cerebro, van a verter productos al líquido cefalorraquídeo y van a ser capaces de hacer y regular muchas cosas que tienen que ver con la actividad de nuestro cerebro. Por lo tanto, las células del sistema inmunitario que son inflamatorias sí que tienen actividad a nivel del cerebro. Otra cosa es que luego diferenciemos entre lo que miramos a nivel central, a nivel de líquido cefalorraquídeo o de tejido, y lo que miremos como biomarcadores subrogados, como biomarcadores de un método poco invasivo en sangre. ¿Y el sistema inmunitario en la esquizofrenia está implicado? Tiene que ver claramente, sí. La patología psiquiátrica, la patología en concreto la esquizofrenia, la psicosis, hay cantidad de datos, y muchos los ha contado Juan Carlos en su charla anterior, que indican que sí que hay una relación. A nivel de genética, todos los estudios que ha habido de GWAS y otros genes claramente han demostrado como los genes del complejo mayor de histocompatibilidad en el brazo corto del cromosoma 6 están asociados con esta enfermedad. De hecho, esta asociación de hace un tiempo, que se ha visto ya hace mucho tiempo, era una de las bases que se usaba para asemejar la esquizofrenia a una enfermedad autoinmune, como ocurre en otras enfermedades organoespecíficas que tienen relación con estos locus, ¿vale? Con el locus del complejo histocompatibilidad. Se han visto genes que tienen que ver con el complemento
la cascada de complemento claramente una cascada efectora y reguladora en la respuesta inmunitaria, y con otros genes no de la respuesta inmunitaria. Toda esta combinación hace que haya un background, haya gente susceptible a que cuando hay eventos en el ambiente, como puede ser traumas, roturas de barrera hematoencefálica, el daño cerebral agudo, por ejemplo, bien por trauma, bien por hemorragia, es capaz de activar en un sujeto susceptible, activar toda la cascada para que pueda empezar a producirse un fenómeno, los mecanismos patogénicos que conducen al final a la psicosis. Las infecciones, se ha hablado anteriormente del toxoplasma, de las periodontitis y de otras muchas, herpesvirus, citomegalovirus. Los virus de la familia herpesvirus influyen mucho en el disparo o en el inicio de reacciones inflamatorias que al final pueden afectar, entre otras cosas, pues, al cerebro, ¿no? En la patogenia hay una serie de procesos no inflamatorios en los que yo no voy a entrar porque no soy experto y además lo controláis vosotros mucho mejor. Y después todo el tema de los procesos inflamatorios. Y cuando hablamos de procesos inflamatorios siempre mezclamos y hablamos de forma genérica entre células T, linfocitos T, activados o no activados, y metemos por medio de los macrófagos. Y muchas veces cuando metemos linfocitos T, linfocitos B y macrófagos no sabemos claramente a qué se refiere o en qué estamos metiendo, o cómo los podemos agrupar, y desconocemos en gran medida que dentro de esto que agrupamos como células T o como macrófagos o células presentadoras de antígeno hay un conjunto de células muy numeroso, altamente regulado y con unas funciones exquisitamente establecidas. Todo este proceso inflamatorio que puede ocurrir en el contexto de estos mecanismos ambientales, ¿vale? Sí que si hay un aumento de la barrera hematoencefálica, sí que puede afectar y puede inducir alteraciones en la angiogénesis y en los mecanismos de estrés oxidativo, en los que yo no soy experto y no voy tampoco a avanzar, y además se han desarrollado de forma prolija anteriormente. Bien, este proceso inflamatorio es el que va al final desde un proceso inflamatorio que puede empezar a nivel sistémico, al final acaba afectando a nivel neurológico y puede tener su relación en lo que son lo que ya es la patofisiología, que a nivel clínico muchas veces podemos determinarlo bien sobre todo por imagen, ¿no? Resonancia, escáner, etcétera, para determinar si hay una lesión y eso relacionarlo o no con los síntomas asociados a la psicosis, bien síntomas positivos, negativos o cognitivos. En todo caso, vemos desde el principio que hay una relación, como en cualquier enfermedad inflamatoria, y en la neuroinflamación siempre ocurre, en la que tiene que darse un componente genético, siempre genético, con algún disparo ambiental que nos facilite que todo esto se ponga en marcha. Y es que en la progresión a la esquizofrenia podemos tener, o a la psicosis completa podemos tener, este es el típico cuadro, puede haber una fase premórbida con pródromos en lo que puede haber ciertas alteraciones del comportamiento y demás, que pueden estar denotando que haya debajo ese componente genético, que haya debajo ese primer disparo. Se ha hablado de la hipótesis de los dos disparos anteriormente, y que pueden estar induciendo esto. Si ese primer disparo, esa susceptibilidad genética se junta con posiblemente un segundo disparo y con algún otro factor, bien ambiental, con cambios epigenéticos, etcétera, podemos llegar a tener ya el cuadro propio y con picos y con brotes de psicosis. Y es que el sistema inmunitario de esquizofrenia, aquí muestro algunos de los datos que hay. Hay cantidad de ellos. Desde el principio, por ejemplo, Bene Crespo, de aquí de Idibar, ahora en Sevilla, claramente demostró cómo había un aumento de citocinas proinflamatorias, sobre todo se centró en su momento en IL-12, un trabajo muy inicial y muy pionero. Hay otros trabajos también que muestran citocinas proinflamatorias, pero también hay otros que muestran citocinas antiinflamatorias, porque además cuando hablamos de inflamación mezclamos muchas veces las citocinas que medimos un array de citocinas, y muchas veces no diferenciamos los balances que tienen que ver con las citocinas y cómo participan en la diferenciación y en los mecanismos efectores de la respuesta inmune adaptativa y la respuesta inmune innata. Hay alteración en la señalización intracelular de NF-κB, trabajos de Juan Carlos ya ha mostrado, y hay cantidad de ellos. Eso
El FKB es un factor de transcripción que al final lo que hace es activar, por ejemplo, claramente los componentes de la respuesta inmune innata, como vamos a ver más adelante. Y activación de la microglia se observa claramente en muestras de autopsia y también en estudios de PET. Por lo tanto, desde hace tiempo ya, desde hace ya más de una década, tenemos datos claramente de que es cuando realmente esto ha empezado, ¿no? Todo el proceso, todo lo que es los mecanismos neuroinflamatorios asociados a esquizofrenia, empezaron, podemos decir, a principios de siglo, a claramente fundamentarse y en lo que es en las citocinas, ¿no? Hay genes compartidos entre el sistema inmunitario y la esquizofrenia. Antes lo he dicho, lo he comentado, pues hago un ejemplo y vais a verlo de forma más clara, que es aquí. En este trabajo muestran claramente como si miramos en marrón o granate, son biomarcadores, los biomarcadores que hemos estado comentando en la charla anterior, que habéis preguntado, y que son las citocinas. Las citocinas que miramos a nivel soluble y que es un poco lo que igual a Javier le gustaría tener en el futuro, un panel de estas citocinas para poder aplicar en clínica. Pero mirad como las citocinas que se han descrito asociadas o como posibles biomarcadores o candidatos a usar en esquizofrenia, mirar cómo cuando las agrupamos con los genes que se han visto sobreexpresados o infraexpresados en estudios de yiguas, veis que hay una agrupación aquí entre todos estos genes que tienen que ver con genes de la respuesta inmunitaria innata y citocinas. Hay después otros genes de respuesta inmunitaria que no tienen relación con citocinas y que también se han visto sobreexpresados. Pero aquí es donde parece concentrarse toda la implicación de la genética, los genes relacionados con regulación de respuesta innata y los biomarcadores que podemos ver luego en sangre. Y probablemente por ahí sea donde tengamos que ir centrando los esfuerzos a la hora de buscarlos para la clínica. Datos del sistema inmunitario y esquizofrenia, ¿cómo impacta? Por las infecciones. Las infecciones, al fin y al cabo, son las que disparan todos los procesos inflamatorios, bien el cerebro, bien a nivel de otros órganos. Tengamos en cuenta que el sistema inmunitario está ahí porque hay microorganismos. Si no hubiera microorganismos, no haría falta sistema inmunitario probablemente. El trasplante igual no habíamos llegado a tener que desarrollarlo y no sabemos el tema de los tumores. Ahora mismo sí sabemos que cualquier tóxico, cualquier peligro, no solo microorganismos, son señales de peligro, de alarma para que el sistema inmunitario se dispare. Pero básicamente las infecciones son las que justifican que haya una respuesta inmunitaria y una respuesta inmunitaria mal controlada probablemente esté en la base de todos estos procesos. Las enfermedades autoinmunes y los antecedentes de infección aumentan el riesgo de desarrollar esquizofrenia. También las enfermedades autoinmunes. Al fin y al cabo, una enfermedad autoinmune no tiene por qué ser, como siempre decimos, una enfermedad que reconozca solo lo propio frente a lo extraño o que falle el reconocimiento de lo propio frente a lo extraño. Muchas enfermedades autoinmunes se ocasionan por una disregulación de una respuesta inmunitaria anómala que al final acaba atacando nuestro propio organismo. Además, como he dicho anteriormente, hay un factor ambiental claro y sabemos que el sistema inmunitario se afecta por otras causas. La obesidad, luego insistiré un poquitín más en ello, y el síndrome metabólico. Las enfermedades cardiovasculares. Cualquier enfermedad cardiovascular supone una inflamación a nivel del endotelio y ese nivel de inflamación puede activar respuesta inmunitaria, que si también se dispara más de lo normal o no se regula adecuadamente, puede ocasionar activación del sistema inmunitario de forma global. Consumo de cannabis y estrés. El estrés, el sistema inmunitario tiene una regulación especial por todo lo que son endorfinas, cortisol y todo lo que son todo tipo de moléculas secretadas por el sistema nervioso y que pueden regularlo. De hecho, hay muchos receptores de moléculas de neurotransmisores que también se expresan en células del sistema inmunitario y que es importante tenerlos en cuenta. Sobrepeso, obesidad, esquizofrenia. Sabemos que la enfermedad metabólica, el MAFLD hoy en día, que se llama la enfermedad metabólica del hígado graso, produce un grado de inflamación crónica continua debajo. Biocinas como IL-8 están sintetizando, también hiperactivando de forma crónica el sistema inmunitario. Pero lo que parece claro y lo que hay evidencias, y yo estoy por la línea esta, igual que estoy en otras muchas enfermedades, que al principio no se pensaba en este sistema, pero cada día es más claro, está la teoría del doble impacto, el first hit y el second hit.
en un sujeto susceptible siempre vamos a tener un primer episodio que habitualmente suele ser una infección, y suele ser una infección además en la edad temprana, como antes ha comentado también, en periodo neonatal, en periodo pediátrico, incluso adolescencia, y esa primera infección hace un primer disparo que deja unos cambios epigenéticos probablemente que van digamos, a predisponer al sujeto, en el caso que haya un segundo hit, un segundo disparo, a que se disregule totalmente la respuesta inmunitaria y pueda producir la enfermedad. Y esto se ha descrito, ya digo, en la esquizofrenia también. Lo que no está tan claro es descrito, descubiertos ese primer hit y ese segundo hit. Es probable que haya más de uno, pero que sí que es cierto que tiene que ocurrir primero una vez y luego el segundo disparo. E incluso puede ser que el segundo disparo sea el mismo que el primero. Sin embargo, hablamos mucho de respuesta inmunitaria, de neuroinflamación y relación con esquizofrenia, pero los estudios que hay habitualmente tienen muchas limitaciones y probablemente por esas limitaciones no acaben de implantarse en la clínica, y es posible que haya que plantearse un estudio de cohortes amplia y con alto seguimiento en el tiempo. Porque esas son grandes de las limitaciones que tenemos. El escaso tamaño muestral, habitualmente son pocos pacientes, no son muchos los que se miran los niveles de citocinas, que es en lo que se basan habitualmente estos trabajos. El tiempo de seguimiento también es muy escaso. Cuando se hacen prospectivos no van más allá en este de 2014, 10 semanas, pero habitualmente se quedan en 4 o 6 semanas, lo cual es muy poco tiempo para relacionar un estado inflamatorio con efectos a nivel del cerebro. Estudios transversales, esos evidentemente son estudios que tienen todavía aún menos valor. Además, como hemos dicho, hay factores ambientales que influyen de forma clara en lo que es la respuesta inmunitaria, ¿no? Te van a modular en un sentido u otro, como estaba, y muchas veces los factores de confusión no se tienen en cuenta y no se incluyen en los diseños. El empleo de cannabis, ¿vale? Los pacientes con psicosis son consumidores de cannabis y de otras drogas. El índice de masa corporal, el sobrepeso, que va asociado a eso que he dicho antes del síndrome metabólico, del hígado graso, tampoco se consideraba en muchos de los estudios en los que se han mirado esas citocinas. Y además, ahora ya se empieza a hacer, pero hasta hace poco no se miraba mucho el efecto antiinflamatorio que tienen los antipsicóticos. Los antipsicóticos se consideraban que iban por la ruta dopaminérgica y no se consideraba y no se miraba nada su efecto antiinflamatorio. Además, en los estudios habitualmente hasta ahora recientemente, pero en primeros momentos no se miraban tampoco todas las citocinas. Como digo, las citocinas van en aumento. Ya vamos por la IL-30 y tantos. Hay más todavía, porque además cada una se divide y hay otras que se llaman interleucinas, pero que son citocinas también, y que van complicando. Además, vamos conociendo bien cómo se regulan o cómo dejan de regularse ellas. Y además, hemos de decir otra cosa muy importante, y es que las citocinas, que siempre hemos considerado que son de respuesta de células, las dividíamos en células T y células de respuesta innata, hemos visto como citocinas propias de la respuesta de células T, respuesta adaptativa, ahora las encontramos que se producen también por células de la respuesta inmune innata y que no son células T. Y son idénticas, son patrones de la respuesta innata idénticas a la adaptativa. Estoy hablando de un tipo de células descritas hace muy pocos años, que son las innate lymphoid cells, y que son unas células que van a producir, por ejemplo, IL-12 o van a producir IL-17, una respuesta típica de TH17 que diré luego, y que en cambio también lo vemos en la respuesta tipo 3 de la respuesta inmune innata. Bien, básicamente esto para insistir en que las citocinas, muchos de los estudios y que hemos, digamos, usado como citocinas inflamatorias, pues muchas veces nos han estudiado todas ellas y de forma completa. Y además, cuando hablamos de citocinas, hay un tipo de citocinas que no son específicamente interleucinas, pero que sí que tienen que ver mucho con inflamación, que son las quimiocinas, que atraen leucocitos al foco inflamatorio, pero su mecanismo de acción o su función es totalmente distinta al resto de citocinas que vemos aquí en negro. Otra limitación de otros estudios que han relacionado la neuroinflamación con esquizofrenia y con la psicosis es que básicamente no estudiaban primeros episodios de psicosis. Y en eso es el grupo de psiquiatría de Valdecilla, es experto hace tiempo
lo inició Benedicto Crespo y tienen una cohorte de sujetos estudiados con primeros episodios de psicosis que permite claramente, digamos, disecar el efecto de toda esta neuroinflamación con los brotes psicóticos y no estar alterado por en una enfermedad ya crónica y coges únicamente el brote, o no estar condicionado por la toma de antipsicóticos de forma crónica. Bien, con esto nosotros hicimos, pues voy a contar de forma breve dos trabajos que ha adelantado ya Juan Carlos. Colaboramos también con ellos en el contexto de CiberSam y son los trabajos de primeros episodios de psicosis en sujetos sin haber tomado nunca ningún antipsicótico. Quisimos ver, pues como todo el mundo lo miramos en su momento, si las citocinas o las quimiocinas proinflamatorias o antiinflamatorias estaban alteradas en estos episodios y si eso se corregía al menos parcialmente con el tratamiento antipsicótico. Para eso que hicimos, comparar que un agonista parcial del receptor de 2-dopaminérgico, el aripiprazol, funcionaba de forma distinta o regulaba mejor que lo que era la respuesta de citocinas frente a la risperidona más empleado hasta ese momento. Bien, comparamos los niveles de 21 citocinas. En este intentamos hacer un panel muy amplio porque ya dije que una de las limitaciones que veíamos es que otros estudios miraban pocos, se centraban en unas pocas citocinas o quimiocinas. Y lo miramos entre voluntarios sanos y sujetos con un primer episodio de psicosis y luego fuimos a comparar el efecto antiinflamatorio de los dos fármacos tras 3 meses de tratamiento. Aquí también quisimos alargar la cohorte y no quedarnos hasta las 10 semanas. Llegamos hasta las 12 semanas de tratamiento y además en primeros episodios, es decir, que se ponía el tratamiento una vez debutaban con el cuadro. Y por último quisimos buscar una relación entre el estado clínico y el inflamatorio a los 3 meses de tratamiento, ver si se ve alguna relación, algún beneficio y que nos sirviera para encontrar un posible biomarcador para ver respuesta. Incluimos sujetos entre 15 y 50 años que residían en Cantabria, el primer episodio sin haber tomado antipsicóticos y también que no tuvieran antecedentes de enfermedades autoinmunes o de uso de corticoides reciente. Bueno, como veis, el diagnóstico, esto lo conocéis mejor la audiencia que yo, lo que usaban eran, buscábamos trastorno psicótico breve, esquizofreniforme, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno psicótico no especificado, y que se confirmaba 6 meses después de la inclusión, es decir, lo captábamos en el momento del episodio, pero tenemos que confirmar a los 6 meses que, usando la entrevista clínica estructurada, tenemos que demostrar que es realmente un cuadro de psicosis. Como exclusión, aparte de enfermedad autoinmune y toma de corticoides previamente, si cumplían criterios de dependencia de sustancias o discapacidad intelectual, los excluíamos, y también aquellos que habían tenido antecedentes de daño cerebral o enfermedad neurológica, por todo aquello que supone la posible rotura de la barrera hematoencefálica y un bias claro en el estudio. Los voluntarios se nos escogieron por sujetos mayores de 18 años hasta 50 años con unas características sociodemográficas semejantes a los del estudio. Se les pasó la escala abreviada CAS para descartar antecedentes de enfermedad psiquiátrica o neurológica, y tampoco tenía que haber antecedentes familiares de primer grado de psicosis. Bueno, pues cuando lo miramos, básicamente de las 21 citocinas es curioso, pero lo que encontramos, vemos risperidona a la izquierda, aripiprazol a la derecha, lo que encontramos es un aumento, sobre todo, fue curioso, los aumentos de citocinas entre sanos y sujetos que tomaban risperidona al momento basal, pues básicamente se encontraban más en el caso de aripiprazol, en el grupo de aripiprazol, que en el grupo de risperidona. Por cierto, no lo he dicho, son 75 pacientes total los que incluimos en el estudio. Y lo que se encuentra es que, y lo más llamativo en ambos grupos, es que aumenta respecto a los controles sanos los niveles de IL-8. IL-8 es la quimiocina esencial para la migración de los leucocitos al foco inflamatorio. Y probablemente ese aumento de IL-8 en sangre sea necesario para que, si hay un cuadro de neuroinflamación en los pacientes con brote psicótico, sea necesario para que puedan migrar allí. Después sí que veíamos un aumento en general de citocinas macrofágicas como MIP1
1 beta, pero en este caso también había cosas que costaban, bueno, perdón, no voy, esto es el aumento entre, estoy mostrando, están agrupados cada 3 citocinas y es control sano frente al momento de la psicosis, control sano frente al momento de la psicosis. En el otro grupo encontramos también lo de IL-8, encontramos también otra citocina algo aumentada que tiene que ver con macrófagos, pero encontramos TNF, pero no eran tan aumentados como en el caso de la risperidona. Y aun con todo, lo más importante de ese trabajo es que el tratamiento durante 3 meses con ambos antipsicóticos lo que conseguía básicamente era reducir las citocinas. ¿Veis? Entre la segunda y tercera columna en cada grupo de citocinas se ve como significativamente disminuía los niveles. Por lo tanto, puede parecer que hay un efecto antiinflamatorio de ambos antipsicóticos si lo miramos en términos de citocinas inflamatorias en sangre periférica. Hay un dato que a mí como inmunólogo me llamó mucho la atención o no sabía explicar, y es que en este grupo vemos sobre todo citocinas que tienen que ver con macrófagos, pero también vemos citocinas que tienen que ver con respuesta TH22, perdón, T helper folicular, que tiene que ver con respuesta de anticuerpos, y encontramos IL-23, que tiene que ver con respuesta TH17, mientras que en este otro encontramos IL-17, pero no IL-23, encontramos IL-21, que tiene que ver con producción de anticuerpos, IL-13, que tiene que ver con una respuesta TH2. Es decir, eran cambios en las citocinas que veíamos que era difícil de explicar, y probablemente esta variabilidad también es lo que hace tan difícil que podamos encontrar un marcador que nos ayude a usarlo en clínica, ¿vale? Por lo tanto, cuando en estos datos también una cosa clara que encontramos aquí es que la disminución se observa con ambos antipsicóticos. No hay diferencia o un mejor efecto entre usar risperidona y aripiprazol si tenemos en cuenta las citocinas como marcador de inflamación. Probablemente también eso tenga que ver con el tamaño muestral. Como digo, necesitamos cohortes amplias que nos sean capaces de determinarnos todo esto. Paso esto y vamos con este tema importante. Los antipsicóticos tienen efectos adversos y un efecto adverso que tiene que ver que podrían tener es el de aumento de peso. Y sobre todo es la risperidona el que hace el aumento de peso, no tanto aripiprazol. De todos estos efectos adversos, este es importante por aquello que he comentado anteriormente del hígado graso. Claramente los pacientes psicóticos que comienzan con su tratamiento aumentan de peso y eso puede alterar todo lo que es el metabolismo del hígado y acumular hígado graso. Y sabemos que la patogenia del hígado graso es capaz de inducir inflamación. Y también es cierto que nosotros hemos mirado, el grupo de psiquiatría con el digestivo del hospital han visto cómo el hígado graso también tiene algo que ver con la patogenia de la psicosis, de los cuadros psicóticos. Y es que eso se explica porque en el MAFLD, hígado graso, llamémoslo como quiera, la grasa, induce varias cosas. Por un lado, induce señales moleculares, señales de peligro para las células de la respuesta inmune y que esto va a hacer que se liberen una serie de quimiocinas que tienen que ver con respuesta TH1 sobre todo. Pero también activan los macrófagos y los macrófagos son las células presentadoras junto con las células dendríticas por excelencia que activan la respuesta inmunitaria. Pero entre otras cosas lo que hacen es un efecto contrario, que secretan por aquí TNF e INOS, factores inflamatorios, pero por otro lado aumentan también la secreción de IL-10, un factor antiinflamatorio. Y IL-10, aunque la ponemos siempre en las citocinas y cuando hablamos de inflamación se meten en todos los paneles, tenemos que tener en cuenta que tiene un efecto totalmente antagonista o contrario a lo que puede ser TNF, IL-1 o IL-6. Las células dendríticas, que son también células presentadoras, pues vemos que son capaces de, a través de la activación de TLRs, que antes ha comentado Juan Carlos, activan citocinas proinflamatorias. Me estoy dando cuenta que me estoy enrollando y me va a quedar poco tiempo, entonces voy a ir avanzando un poco más rápido. Las células T también se activan y producen citocinas inflamatorias o las innate lymphoid cells que antes introduje, que son células como las células T, solo que a diferencia de estas no tienen el receptor de la célula T, no tienen TCR, pero se secretan muchas citocinas que recuerdan al patrón de respuesta THR, al patrón de respuesta de células TCD4. Y esta inmunodesregulación que ocurre en el MAFLD, en el hígado graso, se asocia con activación con generación de patrones moleculares asociados a peligro,
que activan la respuesta innata, a estrés oxidativo, que al final te va a cambiar epítopos antigénicos en las moléculas y van a favorecer presentación de antígenos que en otra situación ocurriría, atrae citocinas y quimiocinas que va a facilitar el reclutamiento de leucocitos, de células de la respuesta innata para que produzcan respuesta, va a haber alteración, va a haber una disbiosis, va a haber alteración de la microbiota, que como hemos visto anteriormente, pues puede favorecer una respuesta inmunitaria anómala, y la obesidad con factores propios de la grasa, como la leptina, la adiporetina, que todos ellos lo que van a hacer es activar células de la respuesta. Todas estas alteraciones que tienen que ver más con respuesta inmune innata, al final lo que van a activar son las células T y B y van a producir una serie de fenómenos inflamatorios con producción de citocinas. Y este efecto de hígado graso, la inflamación de bajo grado asociada al exceso de peso, podría ser un efecto que podría funcionar. Aquí no es la infección, sino que funcionaría, sería el hígado graso, con esa inflamación crónica de bajo grado como un primer disparo, que después, en el contexto de un segundo disparo, favorecería el cuadro de neuroinflamación asociado a la psicosis. Y es lo que quisimos ver si en nuestros pacientes con sobrepeso había una alteración en la producción de citocinas que podría explicar esta hipótesis. Hicimos lo mismo en el mismo grupo de pacientes con una evaluación semejante, voy rápido, y lo que vimos fue que con el consumo de cannabis también lo incluimos en el análisis, no hubo diferencias importantes, y sí que con el aumento con el aumento del índice de masa corporal hubo una cosa curiosa o significativa. No se ve muy bien, pero aquí todo el panel de citocinas, si comparamos los controles entre los sujetos en primer brote de psicosis, no hay diferencias significativas entre todas las citocinas entre los sujetos sanos y los pacientes cuando el índice de masa corporal es menos de 25. Es decir, cuando podríamos asemejar o asimilar, porque no hay estudios hechos en estos pacientes de FibroScan y de esteatosis hepática, pero sabemos que estos pacientes en principio no se diferencian. En cambio, vemos que entre controles y sujetos psicóticos en su primer cuadro, sí que, si nos fijamos en las estrellitas, se ven pequeños, pero en el trabajo que hicimos en colaboración con el grupo de Juan Carlos Leza, se ve claramente cómo las citocinas, todas las citocinas, tanto proinflamatorias de respuesta innata como también de respuesta adaptativa, estaban más aumentadas en los pacientes que en los controles, lo cual indica que sí, que parece que algo tiene que hacer. Nos queda todavía diseccionar de forma más clara este efecto, ¿vale? Voy más deprisa porque queda poco tiempo. Básicamente las fortalezas, lo que vemos es que de estos estudios es que encontramos un efecto antiinflamatorio de ambos antipsicóticos, ¿vale? Y que el nivel de inflamación sistémica de bajo grado asociado al sobrepeso, probablemente por un hígado graso que está debajo, favorece la neuroinflamación asociada a los primeros episodios. Este estudio tiene una fortaleza que en pocos estudios han estudiado 21 citocinas. Ahora hay un estudio que he encontrado que ya miran hasta 35 citocinas en los paneles. Ahora tenemos una herramienta, tenemos un par de herramientas metodológicamente muy útiles para poder estudiar paneles de citocinas con poca muestra biológica, ¿vale? El Luminex y el otro, no me sale el nombre, es otro, bueno, otro sistema semejante, no es de bits, pero es semejante a Lumines y te permite estudiar un panel muy amplio de citocinas en una muestra pequeña. Bueno, tiene esa fortaleza y tiene otra fortaleza de que hemos seguido a sujetos durante 3 meses de seguimiento. No hay ningún estudio que haya hecho 12 semanas de seguimiento en sujetos sometidos a un tratamiento antipsicótico. Y además hemos incluido, aunque aquí solo he hablado de cannabis o he hablado solo de peso, hemos incluido otros muchos factores de confusión y modificadores del efecto en el diseño del estudio y el análisis estadístico. Se han incluido cantidad de variables de la base de datos tan amplia que tiene el grupo de psiquiatría de Valdecilla con sujetos en primer episodio, y eso nos ha permitido tener estadísticamente un estudio muy completo. Las limitaciones, que sí que recogimos esos factores como el cannabis y el tabaco, pero lo cogimos como variable cualitativa, no tenemos determinada la cantidad de consumo que hay y no podemos determinar claramente ese efecto si no tenemos la dosis. Y el nivel de estrés no lo hemos podido cuantificar claramente, ¿vale? Entonces tampoco es un dato que es difícil de medir y de recoger y no lo hemos tenido. Sí es cierto que cada día también, como otra limitación,
hemos cogido los principales fármacos, digamos, antiinflamatorios o inmunosupresores, pero por supuesto los corticoides, pero cada día tenemos más fármacos que sabemos que influyen en la respuesta inmunitaria y que no hemos recogido porque no se consideran relevantes, y es posible que también pueda ser un factor de confusión. Bien, y limitación importante, y para mí esto es lo que pongo en el último punto y es donde quiero centrarme ahora más. La cuantificación de los niveles de citocinas y quimiocinas se ha realizado en sangre periférica. Y ese es probablemente el principal problema que tenemos a la hora de medir citocinas y usarlas como biomarcadores en clínica. Como inmunólogo, a mí yo sería el hombre más feliz del mundo si pudiera tener citocinas como biomarcadores de enfermedades o de indicación de tratamiento. Pero lo cierto es que la citocina es una molécula que se sintetiza en el momento, se secreta rápidamente y se pierde rápidamente. Podemos no estar determinando niveles de citocinas correctos en la sangre por esa labilidad tan alta que tienen las citocinas. Y además, las citocinas tienen un efecto paracrino habitualmente, y determinarlo en sangre no te puede claramente demostrar el efecto endocrino que se podría tener si determinamos en sangre lo que podría tener, por ejemplo, a nivel del cerebro. De hecho, los inmunólogos usamos medición de citocinas en sangre, lo empleamos mucho como correlato, pero muy pocas veces encontramos un correlato claro con lo que es la respuesta inmunitaria. Y es que la respuesta inmunitaria es compleja, es realmente compleja. Siempre consta de células que tienen receptores para reconocer señales de activación, que suelen ser señales de peligro. Y este reconocimiento hace que se active la respuesta inmunitaria, pero que mirad, las citocinas son una parte más de toda la respuesta inmunitaria, muy lábiles, mientras tenemos expresión de moléculas en la superficie de las células que nos van a permitir mover esas células de la respuesta inflamatoria hacia el foco inflamatorio, en este caso el cerebro, nos van a hacer que la respuesta se active más, menos, se inhibe o elimine la célula cuando menos efectiva, va a permitir expresar una serie de moléculas de membrana esenciales para la función de estas células. Por lo tanto, lo que quiero dejar con esta diapositiva claro es que las citocinas es una parte muy limitada de lo que queremos ver cuando estamos mirando toda una respuesta inmunitaria. Y por tanto, solo mirar citocinas probablemente se nos quede la película un poco corta. Porque además en estos receptores es donde radica todo el funcionamiento de la respuesta inmunitaria. Tenemos unos receptores muy especializados para la respuesta inmune innata, que no es que no sea específico, son poliespecíficos, muy poco específicos, del orden de cientos de receptores para agentes extraños. Pero la respuesta inmune adaptativa es muy rica, tiene receptores del orden de 10 a la 14, con lo cual es súper específico, con cantidad de receptores, que es lo que le hace tan rica esa respuesta. Y cuando se activa todo ello, producen las citocinas. ¿Pero cómo se producen las citocinas? Pues de esta forma. Hay unos receptores que reconocen esas señales de peligro. Estos patógenos y estos DAMs los hay intracelulares y se reconocen por unas moléculas que llamamos NLRs, también TLRs, en concreto TLR3, 7 y 8, perdón, TLR 7, 8 y 9, pero también tenemos los Nodlight receptors que reconocen estos patógenos. Y estos, cuando lo reconocen, lo que hacen es una cosa fundamental, que es activarse. Y activan, entre otros, el factor que tanto ha hablado Juan Carlos de NF-κB. NF-κB se trasloca al núcleo e induce la secreción de citocinas. Y estas son las citocinas que muchas veces hablamos, ¿verdad? TNF-alfa, IL-1, IL-6 y L12, citocinas proinflamatorias, que son esenciales para disparar la respuesta inmunitaria. Y son estas células las que lo producen. Y tenemos que pensar en este grupo de citocinas como un grupo de citocinas distintas a otras que vemos muchas veces. Y son fundamentales para que haya una activación de la respuesta inmune específica, se produzca la expresión de moléculas en la superficie que dije antes de las células de la respuesta inmune innata, para que interaccionen en lo que llamamos sinapsis inmunológica, recordando a la sinapsis neurológica, pues hay también sinapsis inmunológica que atrae todas las moléculas y todas las citocinas que actúan de forma paracrina en esta interacción. Y aquí lo vemos en microscopía confocal, como se ve claramente cómo aquí se produce la sinapsis inmunológica entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno. Por lo tanto, estas citocinas proinflamatorias son las primeras que se deben disparar, porque son las que conectan la respuesta inmunitaria innata con la adaptativa. Y esta conexión es esencial. Y es esencial para entender muchos de los procesos neuroinflamatorios. Por eso es tan importante eso, y por eso vengo a esto.
Cuando hablamos de citocinas muchas veces nos quedamos cortos. Las citocinas, como he dicho, no reflejan la respuesta inmunitaria. Y si queremos ver una actividad inflamatoria, proinflamatoria, probablemente tengamos que ver expresión de esos toll-like receptores en la superficie, también los intracitoplasmáticos, el nivel de expresión intracelular de citocinas, porque estas citocinas, una vez que se activa la célula, se empiezan a producir en el interior y podemos retenerlas dentro y acumularlas para que no salgan al exterior, porque una vez que salen al exterior es muy lábil y perdemos mucha información, ¿vale? Y esto es lo que nosotros en nuestro grupo hemos intentado hacer con psiquiatría, mirar no solo las citocinas, sino la expresión de TLRs. Y lo podemos hacer. Tenemos herramientas como es mirarlo por citometría de flujo y tenemos, ¿qué es esto? ¿Vale? Podemos mirar hasta 9 TLRs con sangre completa y podemos mirar que los TLRs, aunque son de respuesta inmune innata, es decir, monocitos, macrófagos, célula dendrítica, también lo expresan las células, los linfocitos T y los linfocitos B que expresan CD3 o CD19. Y tenemos una técnica para mirarlo y estudiarlo. Y se ve aquí, en esto, veis los linfocitos T, los linfocitos B y cómo expresan aquí el control de isotipo y cómo expresan claramente un TLR en concreto, me parece que es TLR4. Eso lo podemos medir y lo hemos medido en sujetos con primer episodio de psicosis. Y también podemos ver cómo esos TLRs no solo se expresan, sino cómo son defuncionales. In vitro podemos cultivar las células con distintos agonistas de cada uno de los TLRs. Agonistas son ligandos que se unen a estos TLRs, que los tenemos diseñados, que se pueden usar en el laboratorio con sangre completa, y si añadimos el agonista y paramos la secreción de citocinas al exterior con una molécula que se llama brefeldina, las acumulamos dentro de la célula y luego podemos mirarlo también con citometría de flujo. Y podemos ver aquí, veis la expresión, como esto para que veáis, este pico indica una expresión de IL-1 tras activación con activación, me parece que es de TLR4, si no me equivoco, en esta célula, ¿vale? Son herramientas que tenemos y nosotros hemos querido ir en esa línea. ¿Problema que ha habido? Que no hemos tenido éxito en los sujetos con primer episodio de psicosis. No hemos encontrado cambios importantes en cuanto a la expresión y a la función de TLRs. Son datos ingentes. María Juncal, del grupo de psiquiatría, los explotó, los estudió y hizo todo tipo de análisis estadísticos, pero no encontramos una asociación clara. Probablemente son estudios que tienen que ser a más largo plazo y además con más N también. Pero también nos permite conectar lo que era el hígado graso con la esquizofrenia en los toll-like receptors, porque esto con el grupo de digestivo en el hospital publicamos hace un par de años, cómo la gente que tiene hígado graso sí que tiene una cierta activación, veis aquí estos puntos rosas de activación de TLRs con expresión de TLR6 en concreto en el parénquima hepático del hígado graso, lo veis aquí más marcado, además no solo la mayor expresión en este diagrama de barras, sino que además se asociaba con una mayor producción de citocinas de las células de sangre estimuladas con el agonista de TLR6 en el hígado graso, en barras negras. Es decir, activación de TLRs en hígado graso, en obesidad, puede relacionarse con un estado inflamatorio que al final favorezca la esquizofrenia. Y traigo esta otra diapositiva, dejando el tema de TLRs y respuesta innata, para hablar de más citocinas. Mirad todas estas citocinas que muchas veces se incluyen en los paneles de Lumines que estáis haciendo. ¿Veis cómo hay citocinas que tienen que ver con no solo inflamación, que inflamación siempre hemos hablado de TH1, cuando hablamos de respuesta específica CD4, siempre es el balance TH1-TH2, el TH1 es caracterizado por expresión de interferón gamma como más proinflamatorio, el TH2 caracterizado por IL4, IL5 y IL13, que las incluyen en los paneles como más antiinflamatoria, pero realmente la célula antiinflamatoria por excelencia probablemente es esta de ahora, que es las Treg, células reguladoras, que se caracterizan por secretar sobre todo TGF-beta y IL-10, también IL-35, pero TGF-beta y IL-10 característicamente. Hay otras células inflamatorias de la respuesta inmunitaria adaptativa muy importantes que son las TH17, secretan IL-17, secretan IL-23, IL-23 es lo que favorece que se induzcan, perdón, las TH17, secretan IL-17A y F, y digo A y F porque la gente habla de IL-17 en genérico y hay dos subunidades, y lo digo porque también hay fármacos que se están postulando para terapia en enfermedades inflamatorias que van no solo frente a la unidad
A, que es la que más se emplea, sino que también hay anticuerpos biespecíficos para A y F. Bueno, hay otros tipos de citocinas, de células TCD4 que secretan citocinas y, por ejemplo, esta de aquí, antes en el trabajo que os mostraba, teníamos aumentada la expresión de IL-21 que caía después del tratamiento con risperidona y con aripiprazol, pues curiosamente es una citocina que secretan estas células T helper folicular, es un tipo de célula que colabora con el linfocito B para hacer la reacción del centro germinal y secretar anticuerpos. Esto es para entender lo compleja que es la respuesta inmunitaria. Tendría que estar hablando horas y horas de todo lo que es los distintos brazos de la respuesta inmunitaria, pero es importante para que no mezclemos todo el conjunto de citocinas que vienen en los arrays como en un mismo tema. Y después quisiera, hablando de la habilidad de las citocinas, quisiera hablar de un componente que tenemos en nuestros plasmas y que muchas veces nos olvidamos, pero que ahora hemos aprendido a reconocer, a estudiar y a mirar, que son los exosomas. Además traigo los exosomas porque si veis en estos componentes que hay de distintos procesos biológicos relacionados, a partir de los yiguas, relacionados con distintos procesos biológicos, vemos que hay un componente, el C4 aquí en esquizofrenia, que se relaciona con transporte de vesículas, transporte vesicular en procesos efectores de la respuesta inmunitaria innata. Y en concreto son los exosomas. ¿Qué son los exosomas? Son pequeñas, antiguamente me acuerdo, mi antiguo jefe de inmunología lo llamaba la caspa de las células. Son pequeños componentes que salen de los complejos multivesiculares intercitoplasmáticos que hay en las células, que salen al exterior de la célula. Salvo componentes del núcleo, todo lo demás lo puede transportar. Y estos componentes, también sabemos que no solo las citocinas participan en la activación de la respuesta inmunitaria, sino que estos exosomas que se liberan de células, tanto de la respuesta innata como de la adaptativa o adquirida, se transmiten unos a otros en la sinapsis inmunológica y tienen mucho que ver con la activación de respuestas inmunitarias. Y de hecho, un componente que va habitualmente, se encuentra y se estudia mucho en los exosomas son los microRNAs. Los microRNAs tienen mucha importancia en interacción con lo que es ahora mismo se están empleando como biomarcadores y que se estudian mucho en exosomas de respuesta inflamatoria, porque se ven claramente regulados en estas respuestas. Son RNAs supresores y que tenemos en distintos procesos. De hecho, se están postulando como posibles biomarcadores. Y es más que probable que incluso en la psicosis y en psiquiatría lo empleemos algún día con los inmunólogos, espero, para poder usarlos como biomarcadores clínicos. Son estos, digamos, componentes lipídicos que en su interior llevan, por ejemplo, microRNAs. Se obtiene a partir de plasma con ultracentrifugación y luego somos capaces de determinarlos o determinar los componentes que llevan dentro, pues tanto como con técnicas de inmunoblot, como con técnicas de PCR a tiempo real, e incluso con la citometría de flujo que hemos enseñado antes de los receptores, porque los exosomas en su superficie llevan componentes también, expresan componentes y puedes también incluso determinar de qué tipo celular están procediendo esos exosomas. Nosotros en el IDIVAR, en la unidad de citometría, tenemos puesto a punto la técnica para mirar exosomas. Bueno, he ido igual de prisa y ha sido una charla más filosófica más que de datos, porque ya digo que yo no me dedico me he dedicado de forma puntual y me dedico ahora con psiquiatría, porque de hecho con María Juncal estamos trabajando con los exosomas en trastornos de conducta alimentaria. Quisiera dejar estos mensajes. La inflamación a nivel del sistema nervioso central juega un papel relevante en la patología de la psicosis. Yo creo que eso es algo claro, hay muchas evidencias, lo que pasa es que nos falta casarlo de forma todavía más inequívoca y de manejar los conceptos de la respuesta inmunitaria no de forma global, sino de forma ya más específica, centrarnos en ciertos procesos. Los fenómenos inflamatorios junto con la susceptibilidad genética, ya hemos visto genes de HLA, de G4, pero otros también que no tienen que ver con la respuesta inmunitaria, actúan en la fase presintomática, en la de pródromos, y el primer brote psicótico se dispara con un segundo evento inflamatorio. Los pacientes al debut pueden demostrar un ligero perfil de citocinas inflamatorias y que, perdón, esto está mal, se controlan igual con aripiprazol que con la cuantificación de citocinas séricas es insuficiente para demostrar
el estado inflamatorio que predisponga a psicosis. Y precisamos medir otros factores, tener perfiles que incluyan probablemente alguna citocina, no digo que no, probablemente exosomas, probablemente componentes genéticos de susceptibilidad y también componentes celulares, ¿por qué no?, que demuestren esa correlación con los eventos que ocurran a nivel del sistema nervioso, probablemente con técnicas de imagen, y que todo ello nos permita establecer la utilidad clínica de estos biomarcadores. Desde luego van a ser perfiles y no creo que sea una sola matriz biológica y no solo un único componente. Por último, agradecer a la gente, a María Juncal y a Bene Crespo, con los que he trabajado y me he introducido en el mundo de la psiquiatría, a Laura Riesco, especialista en inmunología, que se formó en nuestro hospital, está en Galicia, y a Maite Arias y Javier Crespo, digestivo, por todos los estudios de MAFLD, obesidad y demás, y ahora en esto, a los financiadores y a todo mi grupo de investigación en IDIMAR. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Marcos. Aunque digas que no eres un experto en patología mental, tienes un amplio conocimiento en inmunología y yo creo que de ahí viene el interés, ¿no? Que para hacer estudios colaborativos hay que ir de la mano de gente muy experta en otras áreas, ¿no? Yo creo que ese es el enfoque que tenemos que adoptar en la investigación en salud mental y en psiquiatría, ¿no? Claramente. Ir de la mano tuya en inmunología, de Javier Crespo en ACLD o etcétera, ¿no? Una cosa, es que yo soy, me hace gracia porque yo en mi mundo, en inmunología, cuando no sé, yo trabajo con intensivistas, y yo trabajo con psiquiatras, y trabajo con el hígado, y todo el mundo está, son órganos, y es claramente la relación multidisciplinar y abordar desde distintos puntos de vista un proceso que al final es biológico, es fundamental. Claramente, Satisfecho. claramente. Yendo a la pregunta muy sencilla, en TLRs, en ACLD. Me ha parecido entender que decías que lo medíais en tejido hepático o en periférico, en sangre. Hacíamos las dos cosas. Es un tema que en hígado, cuando teníamos biopsia, podíamos hacer. Disponíamos de muestra de tejido y sangre, y lo que hicimos fue una correlación de expresión de TLR6 en sangre y en tejido. Las citocinas, evidentemente, no hicimos hicimos inmunohistoquímica en hígado, pero no salió muy allá, y lo que correlacionamos fue la producción de citocinas estimulando TLRs con la técnica que os he dicho en el hígado graso. Eso es algo que se puede hacer en cualquier patología, porque hay cantidad de ligandos para ello y ver expresión de citocinas. Sí, sí podemos hacerlo. Vale, perfecto. Con respecto a los fármacos con mayor efecto secundario, por ejemplo, aumento de peso o hígado graso, ¿sería esto al contradictorio con relación al tratamiento farmacológico, ya que se podrían activar estos sistemas antiinflamatorios? No, es que aquí precisamente lo que nos falta es diseccionar claramente si el efecto del fármaco al aumentar peso tiene algún efecto proinflamatorio respecto al efecto antiinflamatorio que hemos visto a comparar los dos fármacos. Eso es lo que nos falta, diseccionarlo de forma más clara, ¿vale? Probablemente pero claro, el problema es conseguir un sistema tan limpio que puedas hacer todo eso. Sí, efectivamente, ¿no? Porque si nos centramos en psicosis, en aumento de peso e hígado graso, ¿no? Que va muy de la mano, claro, cuanto más prolongas la duración del estudio, más riesgo tienes de que haya otros fármacos, ¿no? Antidepresivos u otros fármacos que también pueden influir en el aumento de peso. Entonces, es difícil controlar, ¿no? Con todas las variables que además habría que incluir de ejercicio físico, dieta, etcétera. Bueno, pues nada, yo creo que otro día súper interesante. Marcos, muchísimas gracias. Seguimos en contacto para, en general, todo, ¿no? Estudios de investigación. Y al auditorio, muchísimas gracias por haber venido hoy viernes, que ya se va acumulando el cansancio a lo largo de la semana. Nos tomamos un par de días de descanso, sábado y domingo, y el lunes volvemos con fuerzas renovadas ya para afrontar la última semana del curso de Medicina de Precisión en Psiquiatría. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Un saludo. Hasta Gracias. luego. Gracias.